los ayude. Pausemos aquí. Supongo que ya todos pasaron lista. Y continuemos acá. ¿En dónde nos quedamos? Bueno, pues estábamos justamente ya en usar ciclos, funciones, 4CB4, ¿ah? Para poder extraer archivos, bueno, más bien recursos de variables que teníamos allí. ¿Ok? Y bueno, pues lo último que hicimos fue poner estas funciones. ¿Sale? Hicimos un archivo que tenía ya las funciones generales del PHP y le incluimos a nuestro archivo de funciones en la parte de la cabecera y ya las podemos ocupar. Entonces, supongo que las podríamos ocupar muchas veces porque como todo esto está en el head, ¿verdad? Seguramente todo esto pudiera quedar para insertarse en cualquier lugar de cualquier archivo y nos daría un espacio mucho más reducido como este, o sea, nuestro código en esta parte de generar, por ejemplo, este artículo es solamente dos ecos, este eco de dos lugares para que aparezca el título y este para que aparezca la descripción del lugar, los platillos, todo, ¿no? Entonces, reduce mucho. Pero aún así no reduce todo lo que quisiéramos. Y vamos al último elemento que tendremos que generar, que esto sí pasa muy comúnmente, ¿ok? Porque regularmente no llenamos los espacios de variables y luego los ocupamos. Regularmente necesitamos que esos artículos ya estén en un lugar fijo, no tengan que ser editados cada vez que se entra o se carguen vía variables, sino que estén en un sistema de almacenamiento permanente. Y con esto vamos a arrancar la apertura de archivos y lo vamos a cerrar con la parte de formularios, donde metamos formularios y guardemos los datos que nos pasaron por formulario en el sistema de archivos. ¿Ok? Pero hay que aprender a manejar el sistema de archivos primero. Entonces, vamos para acá. Voy a abrir tantito la parte de XOR para que nos deje hacer una explicación rapidita. Y lo que comúnmente vamos a encontrar en el trabajo es que PHP se va a encargar de componernos nuestro HTML de manera dinámica. Obviamente sabemos que esa parte de HTML ya le entrega el servidor, porque esta es la que entrega Apache al cliente final. Esta ya la entrega Apache, por ejemplo. A solicitud de mi cliente yo le doy la respuesta. Pero PHP se va a nutrir o va a requerir tomar los datos de alguna fuente. Ejemplo, yo he tomado los datos de una variable. Problema, la variable la tiene que programar a alguien, llenarla y estar haciendo todo el trabajo, y esto es bastante aburrido. Seguramente lo segundo que intentaron, y esto lo vamos a encontrar aquí, es jalarlos de un documento. Y esto sí es más fácil, porque puede que lo haga él, y él haga los artículos, pero también puede que el mismo usuario me pida generar un documento que se guarde. Ejemplo, yo voy a hacer un blog. Y entonces, yo hago un blog con un artículo sobre algo en particular. En este caso estamos hablando de nuestros platillos favoritos, ¿no? Vamos a hablar de lo que podríamos preparar nosotros. Doy mi lista de cómo prepararlo y lo guardo. Y lo guardo. Y entonces esto se encuentra en un sistema de almacenamiento. ¿Dónde? En un disco. Cuando yo lo guardo, se encuentra en el disco. Obviamente en el disco del servidor. Estos documentos tienen, bueno, pues, algunas cosas interesantes que vamos a revisar ahorita. Nos vamos a pasar un poco más rápido porque hay otra fuente de información que puede generar documentos de PHP. ¿Cuáles son, muchachos?
los sistemas gestores de bases de datos. ¿Ok? Esa es la otra fuente de alimentación de los artículos de PHP para que se puedan reproducir los HTML al web. Yo voy, le pregunto a alguna carpeta, traigo de ahí los artículos. Yo voy, le pregunto a una base de datos y de ahí traigo los artículos. ¿Va? Difícilmente se los ponemos en memoria como un espacio de variables. ¿Ok? Lo hicimos ahorita para entenderlo, cómo trabajaba. Pero comúnmente estas dos fuentes son importantes. Entonces, aquí hay dos caminos que tomar. Yo les decía, lo haces en memoria y haces el documento tal cual y tú lo guardas. O aquí va a pasar que tendremos un par de caminos para salir. El primer camino será tomar los archivos de texto plano. Y esto pudiera generarnos unos cuantos errores, sobre todo cuando no hacemos los delimitadores específicos para que el artículo se procese bien. ¿De acuerdo? Yo no voy a pasar el HTML completo al texto plano. Yo le voy a decir, ¿sabes qué? Aquí empieza el título, aquí va a lo mejor, ¿verdad? La fecha. Aquí a lo mejor voy a tener ya una primera parte de lo que será mi contenido. Y bueno, seguramente tendré una marca de cierre, ¿no? O del fin que pudiera ser el autor. ¿Ok? Pero empiezo a meter datos estructurados. ¿Por qué este patrón se debe de repetir en todos los archivos? Y si alguien lo escribe mal, prof, bueno, en el texto plano, pues seguramente me empezará a dar problemas. Y esta es la parte importante. Me empezará a dar muchos problemas si alguien, por error, no puso la fecha. Porque a la hora de procesarlo, el archivo, no hacen falta campos. Si alguien no puso a lo mejor, pues el autor. Yo puedo sacarla muy rápido como decir, pues ponle la última fecha en la que consultaste o ponle el autor por default, ¿no? Desconocido, sin autor. Pero realmente lo que estoy diciendo es que estoy vulnerando mi propio sistema de información. Porque recordemos que los datos que no son almacenados son pérdida de información. O sea, ya hemos transgredido que la información pase íntegra de cómo fue generada a cómo la estoy reproduciendo. ¿Ok? ¿Qué se les ocurrió para que eso no pasara? Y bueno, se los cuento antes porque ya no quiero hacer otra nota después. Dijeron, vamos a hacer datos estructurados. Ojo, datos estructurados. ¿Y eso qué es? Bueno, seguramente también es texto plano, pero con un plus plus. Plus. ¿Ok? Uno, voy a poder colocar datos estructurados, pero en este caso los datos estructurados tienen restricciones. Tienen la completitud. Y tienen validación. ¿A qué nos referimos? A que estos datos estructurados tendrán que cumplir con todo lo que les estoy pidiendo. Además, tendrán que ser validados. Si no cumple con la validación, no lo presentes. Profe, ¿eso solamente un i? No. Es dato por dato, tendrá que tener el contenido, el tipo de dato, y entonces con eso se podrá presentar. Si alguno de los datos no tiene este sentido, no se presenta. O al revés, no se almacena. Y entonces yo estoy, digamos que de alguna manera, poniendo un bloqueo para que a la entrada de datos no me hagan falta campos ni tipos de datos que dijera, y a la lectura yo no presente un artículo que está incompleto. ¿Ok? ¿Qué ejemplos veríamos aquí más o menos? Si tú haces un sistema de una tienda, estaría muy extraño que de repente no guardes un artículo, o no le guardes el precio, o no le guardes la cantidad, o la fecha de venta. Y entonces, esta parte de aquí, que se llaman datos estructurados, viene no con PHP, viene con HTML, con su hermano menor. Su hermano menor se llama XML. Ya lo liberé.
¿Por qué XML es importante? Y bueno, aquí voy a parar porque esas son otras tres fuentes. Yo voy a empezar a abrir archivos aquí, porque ya cubrí con enseñarlo con variables y arreglos. Voy a abrir documentos, voy a empezar con texto plano, nos vamos a migrar a XML, seguramente terminaremos viendo JSON, ¿va? Para que esto empiece a ser un poco más rápido, pero la última será las bases de datos, ¿ok? Este es el recorrido y casi son una sección, una sección, una sección, ¿ok? Ustedes tienen que realizar un poco más del trabajo. Pero si hay dudas, me avisan. De todos modos, el material está aquí. Entonces, ¿por qué les cuento esto? Vamos a ir justamente a ese lugar. El archivo de texto no creo que me cueste trabajo porque pues casi todos han hecho archivos de texto plano. Pero aquí en el parcial 2, por eso les dije, ya liberé el recurso XML. ¿Alguien ya lo revisó un poquito? ¿No? Bueno, se los presento para que me digan, ah, nunca vi XML. De entrada, no está patrocinado por nadie, ¿no? Profe, pero usted odia a Microsoft. No, tampoco odio a los del Madrid. O sea, nomás le voy a mi equipo, pero no significa que odie a los demás. O sea, si esto no es acá tipo presidencial, ¿no? No estás conmigo, estás en mi contra. O sea, hay que ser tolerantes, ¿no? Así a lo mejor pasarán menos puntos, ¿no? Pero no nada más, ¿no? Jamás será así. Pero no está patrocinado. Es que quien propuso XML fue Microsoft, ¿ok? Y yo creo que a todos hay que siempre darle reconocimiento, no importa si te caen bien, si te caen mal, si sabes que son unos estafadores, si sabes que se roban tu información, si sabes que son caretas, o sea, pues lo hicieron, ni modo, tecnológicamente cambiaron bien, hay que darle reconocimiento, somos tecnólogos. Ellos empujaron porque XML fuera algo que surgiera, ¿ok? Y les quise poner la portada nada más porque ahora casi toda su suite que ven de trabajo está basada en XML, ¿ok? Tú abres un archivo de doc, está basado en XML, abres un PowerPoint, está basado en XML, abres un archivo... El XML les ha permitido que abran sus archivos en la nube, ¿va? O sea, sí ha sido piedra fundamental y no lo hicieron ayer, lo hicieron hace más de 20 años ya, ¿no? No es joven, XML salió desde HTML4 en el 98, ¿ok? Entonces, es muy bonito XML. Prof, pero es aburrido y además es regañón y es bien estricto, así como yo. Digo, así como yo era antes, ¿no? Pero bueno, ahora ya me veo un poco más flexible. Les pido que revisen el material. De verdad, si les puedo decir, no está ligero, ¿no? O sea, se los adelanto, no está ligero. No esperen un XML de decir, ah, le entendí a la primera, prof. No, ¿ok? Entonces, sí les pido mucho tiempo de lectura. No los voy a ver mañana. No, entonces, por si no se han fijado, les estoy tratando de poner tarea, aunque no sea así, porque nos vamos a ver hasta el lunes, ¿ok? Pues me quiero poner un poquito en ver cosas para que tengan tarea. XML, seguramente lo has visto muchas veces en muchas cosas y le llaman dialectos y son hijos de un dios menos, ¿ok? Y no es nuevo. ¿Estamos? Ahí está más o menos la guía. ¿Qué es lo que hacía falta en HTML? HTML tenía estructura, CSS tenía diseño estilo, les faltaban los datos. Y entonces, para que todo quede abierto, porque entiéndanse, en ese momento, Oracle sí era creador de base de datos, no había otra base de datos más intensa que la de IBM, ¿va? Y DBase. Y entonces dicen, ¿a quién le vendemos los datos? Imagínense que ustedes le dicen, ¿a quién le vendemos los datos que van a ser estructura de todo lo que viene en el mundo? Si nos perfilamos por uno de estos, seguramente le damos preferencia. Y trataban de un estándar más abierto, lo más abierto que se pudiera. Por eso no se van por una base de datos, se van por un estilo que le llaman estructurado de datos. ¿Vale? A eso le tiran. Y eso es la base de XML. Así se llama, el lenguaje de marcaje extensible. La X viene de aquí del extensible, es XML.
Es hijo de SGML, o sea, es hijo del sistema gestor, bueno, del general de lenguajes de marcado, y está hecho para la web. Pero esa es la parte que me interesa. Abusado, sí es texto plano, ¿ok? Pero estructurado. Y con eso nos vamos a quedar, ¿va? Léanlo. Yo nada más les puedo adelantar aquí. ¿Qué otras cosas se han hecho con XML? Bueno, pues muchísimas cosas. Por ejemplo, los SVGs. ¿Han trabajado con los SVGs, muchachos? Dentro de HTML podemos generar un cuadrito que hace un Canva y en ese Canva podemos ponernos a dibujar. No a mano alzada, pero como una diferencia de píxel por píxel, coordenada por coordenada, como si fuera una mallita. ¿Han hecho estos con tipo Minecraft, un dibujito? ¿No? Que está hecho a píxeles así cuadraditos. Ese sí se ponen cuando ya están bien más, ¿no? Ah, ya te veo pixeleado, ¿no? Ya te veo en el mundo Minecraft, ¿no? Es que en mi tiempo nos veíamos borrosos, ¿no? Ustedes que son digitales ya se ven pixeleados, ¿no? Tipo Minecraft. Entonces, un sistema de vectores es justamente eso. En vez de pasarte una imagen, te pasan todo el conjunto de coordenadas de puntos y después tu navegador los procesa y te reproduce la imagen, ¿no? Cuando son muchos puntos, pues se los ahorra. Mejor pone líneas, pone radios, pone funciones que le permitan hacer polígonos o sólidos de acuerdo a lo que quieras trabajar, ¿no? Pero con puro pares de coordenadas, ¿va? Entonces no te pasan el dibujo, te pasan las indicaciones de cómo crear el dibujo y tú lo procesas. Otra cosa que también se usaba mucho, por ejemplo, eran los RSS, ¿de acuerdo? Que son justamente esto que hacen como, por ejemplo, en el Twitter, de seguir a alguien y que cada que ese alguien hace una publicación, te dispare a todos los que lo siguen. Ese RSS es una noticia con un encabezado muy chiquito, por eso es tan fácil en Twitter, porque tiene poco tamaño. ¿Ok? Cuando el XML crece, a veces es más de estructura que de datos abusados. A veces es más de estructura y validación XML que de datos que vas a pasar. Se hace pesado por la validación. Entonces se ocupaba mucho en blogs, noticias y así. Último, ¿quién más lo usa? Tu Visual Studio. Para configurar tus archivos están en un XML. ¿Ok? Y casi todo lo que hace producto Microsoft es XML en su configuración. ¿Ok? En la configuración. ¿Quién más lo hace? Quizá no les suene ahorita, pero después cuando lleguen a materias más avanzadas, KVM. Nota importante. Casi toda la tecnología de nube está hecha sobre virtualización. Y yo creo que el 90% de la virtualización que está allá arriba en la nube pública está sobre KVM. Y KVM es específico de Linux. Entonces, Linux soporta la nube. ¿De acuerdo? Muy comúnmente eso hace. ¿Y a ti para qué te sirven web? Ah, pues para esto, todo lo que llamamos servicios, con las APIs, que están estandarizadas en estos métodos, tanto sea SOAP como sea REST, van a pedirte que el dato sea estructurado. ¿Ok? Entonces, para poder hacer una petición de tipo una web application con intercambio de datos estructurados, tú tendrás que usar XML. ¿Va? Es el estándar que existe. Sé que son jóvenes, pero habrá quien ya esté siendo molestado por Lolita, se llama Dolores Hacienda, ¿no? Pero le decimos Lolita de cariño, porque aquí en México todos decimos mexicanísimamente chiquito para que suene menos feo y le agarres cariño, ¿no? Es que hubo una iniciativa para que 18 años cumplidos, tu IFE y darle de alta. ¿Sí la vieron llegar? Sí. Yo por mi trabajo, mira mis domingos. Y habrá quienes depositan en su tarjeta porque viven aquí, sus papás viven en otro lugar, que los patrocina viven en otro lugar y pues te depositan, ¿no? Eso que te piden cada que haces una compra y muy probablemente la persona que está haciendo el negocio te dice, ¿quiere una factura? Se llaman CFDI. Esos CFDI son comprobantes digitales de operaciones, tienen toda la estructura de un XML. De hecho, te dicen, te voy a dar dos archivos, un PDF
y un XML. ¿De acuerdo? Entonces, no es espacio menor donde se usan los XML. Profe, ya me dio miedo. Y ahorita que ver los ejemplos más. ¿No? Pero bueno, voy a pausar aquí. Esta es la segunda instancia. Vamos a aprender a abrir archivos del sistema de archivos, de texto plano, lo podemos procesar y luego nos aventamos XML. Les pido por favor que lean XML o si les va a fallar muchas cosas. ¿Ok? Pero, ¿cuánto tiempo debo usar en esto? Pues como 2 semanas, yo creo. ¿Va? Pero se van a dar cuenta que comparten muchas partes que ya vimos. Por ejemplo, las etiquetas, apertura, cierre, delimitadores. ¿Va? Notación camello. No hay espacios, no hay acentos, no hay ñ. ¿Ok? Y esa es una interesante. Se pueden definir atributos. Tus etiquetas pueden tener los atributos que tú quieras. ¿Va? Los atributos van entre comillas. Viene XML otra vez. Hay padres-hijos, estructura envolvente que son padres-hijos, o le llamamos que tienen descendencia. Al menos un elemento. Toda apertura tiene cierre. El primero que se abre, el último que se cierra. Profesor XML, sí, pues es su hermano menor. Nomás que tiene una parte interesante. Profe, también tengo un raíz. Pues claro, tienes un raíz. Aquí el raíz se llama HTML. ¿Ok? Acá le llamarás como tú quieras. Se parecen mucho, pero es flexible. Te deja hacer tus propias etiquetas. ¿Qué debe contener? Le echan una leidita y yo me voy a parar nada más aquí. Puedes hacer un XML estructurado, completo y bien formado. Si no lo haces así, te lo escupe. ¿Estamos? Te lo escupe. Y dos, puedes hacer un XML estructurado, bien formado, completo y validado. Y esa es la parte importante. Una cosa es construir el XML y otra, construir las reglas de validación de ese XML. ¿Ok? Son dos procesos distintos. Puede que tu XML esté completo, correcto, pero no esté validado. El punto de validación significa que le has puesto, imagínense, un documento y un geocer. Una guía como de las que vendían para hacer letras con tipografía. Entonces el documento y le dices, así tenían que estar los datos, hasta en este orden y con estos tamaños o tipos de datos. Te lo pones encima. Si no empata, el documento puede estar correcto, completo, pero no validado. ¿Ok? Se hacen dos archivos para validar XML. Uno con los datos, otro con las reglas de validación. ¿Ok? Abusados. Viene como declarar. Aquí no usamos HTML, aquí usamos XML versión, solo en versión 1.0, suficiente para poder sufrir con esto. Codificación, recordemos, UTF-8 y este standalone lo haremos si no vamos a hacer el proceso de validación. Si vamos a validar, standalone cambia y se va a poner por qué archivo hace la mascarilla de empate. ¿Ok? ¿Y se permite comentarios? Sí, comentarios igualitos que si fueran un HTML. Hasta aquí todo pasa libre, ligero y bonito. Revísenlo, es más padre ir leyendo el material y conocerlo uno por uno de los espacios que vamos aquí haciendo. Porque decir, se parece un buen HTML, pero abusados con los atributos, nada más. ¿Va? Abusados con los atributos. Es lo único que podríamos hacer. Y esto que les estoy mostrando no es por otra cosa, sino porque acá lo que acabamos de decir es que si queremos una organización de la información,
tenemos que meter una estructura de datos. No importa si es archivo de texto plano o si es XML. Hay que tener una estructura de la información. Pongámonos a chambear porque si no, no. Ah, no estamos trabajando, prof. No, eso no va a ser a dejarles tarea. Créanme que XML es uno de los recursos más extensos de este curso. ¿Ok? Entonces, no esperen que esté rapidito. Hay que ver qué es DTD para definir cómo se arma. Hay que ver qué es un esquema y luego qué es el modelo en el DOM. ¿De acuerdo? El último es ya de gratis porque pues muestran dónde pudieran ocupar un poquito más el XML, ¿no? Que es lo mismo que estuvimos platicando aquí rapidito, ¿va? El último es extra. Pero el primero es cómo armarlos, ¿ok? ¿Cómo se arma un documento? El siguiente es validación, ¿sale? Y yo escogí XML esquema porque es la más nueva de las versiones que hay, pero se puede validar con DTD, ¿ok? Aunque es mucho más duro validar con DTD. Las reglas no están tan padres y es mucho más entendible validar con XML esquema, ¿ok? Entonces, vamos a pasar así en este mapa. Es la semana que entra todo este trabajo que viene aquí y espero que le echen una leída XML para que no se me pierdan cuando lo estemos revisando. Ya que estamos acá, yo lo que pensaría es que, bueno, pues a lo mejor este de recursos web me ha dado todos los artículos en HTML, este de scripts me ha dado los, pero podría tener carpetas donde yo guarde solamente los artículos que voy a jalar de mi página, ¿ok? Yo les decía, si ustedes tienen una página tipo, ¿qué les gusta? Liverpool, ¿no? Me encanta porque estos publicistas nos tienen bien manejados, ¿no? Tú dices Liverpool, ¿qué dicen ustedes? Es parte de mi vida, ¿no? Yo digo territorio, ¿no? México es Telcel, ¿no? Y así, ¿no? Sabritas, ¿no? Nadie puede comer solo uno, ¿no? Y así. Bueno, Liverpool esta semana empieza a cambiar sus temporadas, ¿no? Entonces, voy a checar la página de Liverpool. La verdad es que yo no tengo ni tarjeta ni cuenta en Liverpool. Mira, Liverpool, México, Liverpool, Villarreal, Liverpool, tienda, ¿no? No soy fan, ¿eh? No es cierto. Sí será mi red, es la tienda del Liverpool. Salir de la página, no responde. No es cierto, se cayó la página de Liverpool o es mi red. Oh, no. Creo que dice tienda, home, o sea, como que me intentó meter a un sitio donde hubiera hecho algo, ¿no? Vamos a darle oportunidad. ¿Les avisamos a los de Liverpool? Tengo una amiga que trabaja ahí. Digo, no es la de soporte de la página, no. No, sí es de soporte de base de datos, pero sí se cayó, solo soy yo el que no entra en Liverpool. ¿Ven cómo si es el día de Star Wars? Mi frase será, no importa quién sea el gigante, un día va a caer, ¿no? Hoy casualmente les digo Liverpool y no jala, ¿no? Y van a decir, ay, pero pagan 3 pesos al de soporte de Liverpool. ¿Neta no se le pagan 3 pesos? A mi amiga de base de datos le va mejor que dando clases, ¿no? Pero váyase a trabajar a Liverpool. No, me voy a ir a totalmente Palacio. O sea, no quisimos, pero casi siempre te ponen Liverpool y en contraesquina te ponen Palacio de Hierro. ¿Han visto las plazas comerciales? Te ponen Liverpool y plaza comercial contraesquina de Palacios, ¿no?
No soy totalmente Palacio, pero esta sí está funcionando. Qué mala onda, Liverpool. Me dejaste mal. Pero bueno, ¿a qué iba? Esta semana cambiaron todo Palacio de Hierro o Liverpool, ¿no? ¿Por qué? Es el mes de mamá. ¿Cómo sé que esta semana? ¿Cuándo empezó la semana? El domingo es 1 de mayo. O sea, hay que venderle para las jefas. Porque hasta antes de ese día venía el 30 de abril. Había que vender para los chamacos. ¿Sí sabían eso? ¿Sí lo vieron? ¿O no lo vieron? Por eso quería ponerle Liverpool, porque Liverpool era niños, 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 juguetes, promociones, bla, bla, bla. Ahorita todo, no hay juguetes, todo es jefa, jefa, jefa. Perfumes, electrodomésticos, ¿no? Pantallas, equipos para hacer deporte. Yo no soy publicista ni el mercado de lobo. Eso es lo que venden, ¿eh? ¿Cómo sé que cambió el domingo? Pero toda esta parte no se puso un muchacho a medianoche a decir, ahora voy a subir todos los artículos, ¿no? A ver si pega y funciona, ¿no? No voy a ver como la parte de Liverpool. Seguro Liverpool está migrando, ¿no? Y alguien no lo hizo bien. Eso no quedó claro. Qué buena onda, pues una pantalla y luego se la manda a medio diciendo, mira cómo me hace quedar mal tu empresa, ¿no? Gracias por siempre darme la razón. Pero vean que cambiaron estas piezas, ¿no? Estas de aquí del banner, esta es la que siempre va a cambiar. El banner siempre va a cambiar porque las publicidades las cambian por temporada. Y cambió esta semana, porque el 30 de abril, que eran niños, 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 cambiaron a mamás, 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 mamás. Seguramente después del día 10, el 11 en la noche cambia a los, si quieres a tu maestro, ¿no? Regálale. Pero es que no tengo mesa de regalos acá en Palacio, ¿no? Solo estaba en Liverpool. Entonces no voy a poder pasarles el código de nuestros regalos que casualmente le iba a poner aquí, ¿no? Así, ¿no? Pero pues no falla. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Aquí aparecen promociones. Esta barra regularmente cambia de color por la temporada que vayamos, ¿no? Vean en Navidad de que aparece siempre un moño, navideño, aparece nieve, escarcha, ¿no? Todo esto cambia. No está escrito todo directamente en los lenguajes de programación. Todo es en archivos. Válidos jalan. ¿Va? Válidos jalan. De acuerdo a la temporada que tenga. Entonces, pues ahorita es el mes de mamá, ¿no? Solo ser mamá tiene un solo estilo, el mío, ¿no? Mujer, botas, bolsos, zapatos, vestidos, pulseras, aretes, relojes, y no podía faltar, ¿no? Cosméticos, perfumes, tratamientos, vamos de nuevo, ¿no? ¿Por qué no hay planchas, hornos de microondas, escobas para barrer? ¿No? ¿Qué mismo que no? Es que parece que venga junio. ¿Por qué junio? Es el mes del papá. Vas a encontrar carbones, herramientas, ¿no? Los equipos, ¿no? Todo lo que esta sección va para arriba, ¿no? Pero, ¿cómo podríamos nosotros enseñar de manera que todo nuestro contenido siempre quede organizado? Pues podríamos mandar a leer una carpeta en particular. Y la carpeta puede tener todo el contenido de esa temporada. ¿Se entiende? Estructurar un sitio es más o menos así. Si vas a cambiar todos los banners, entonces tienes banners por temporada. Tienes publicidad por temporada. ¿De acuerdo? Siempre es así. Y muchas veces lo repites y los artículos que están dentro son los únicos que te quieren cambiar, ¿no? Y a veces mandas a validar la promoción, así como de algo, ¿no? Y no vaya a ponerle yo un peso y eran 1000, ¿no? Y
de aquí y vamos a ver justamente estas funciones que estábamos revisando, ¿sale? Que son las funciones. Ya no me voy a terminar con sesiones aquí en PHP, porque es importante que una vez que yo me haga totalmente palacio, no deje de serlo hasta que la sesión se termine, ¿no? Entonces vamos para abajo tantito. Y vamos aquí. Yo puedo manipular archivos que se encuentren en mi sistema. Obviamente, esto que estoy viendo aquí, que es favoritos, ya estaría en la estructura de disco, ¿de acuerdo? Y además en el directorio de publicación. Pregunta, profe, ¿puede ser que el archivo de datos se encuentre en la estructura de construcción del HTML? No. Puede ser que estos archivos se encuentren en otra zona, y de hecho es recomendable que no estén expuestos directamente en el sitio de publicación, sino que el sistema de almacenamiento de archivos esté en otra carpeta. Como tú ejecutas el script, y vamos a ponerlo así en el ejemplito de acá, tú ejecutas el script cuando estás aquí del lado del server, entonces tú puedes recorrer la estructura de directorios del server a tu gusto. Tú, ¿ok? Entonces, pudiera ser que haya un archivo datos diferente al var w y el nombre de tu sitio. ¿Ok? ¿Conviene? Sí. ¿Cómo lo sé? ¿Quién usa Unix, Linux, muchachos? Para trabajar todos los días. Bueno, ocasionalmente. Pero lo justo y necesario de esto van a vivir. Un día un amigo, así, yo estaba, quizás más joven que ustedes, ¿no? Pero tampoco fue joven, sí fui joven. Y también me cometí muchos errores. Yo estaba en la prepa y un día me facilitaron unos CDs, muchachos. 5 CDs para instalar una cosa que se llamaba Fedora. Antes se llamaba Mandrake, ¿ok? Antes de que fuera ese proyecto de Fedora. Me lo prestaron para instalarlo, comencé a instalarlo, eché a perder la compu de mi casa, que era la única que existía, ¿ok? Pero instalé mi Linux en mi casa. Y en esa conversación tenía un amigo de la prepa. Tuvimos muchos acercamientos así tecnológicos, aún años después los tenemos todavía, pero en ese momento Microsoft gobernaba el mundo, era el tipo más rico del mundo, Bill Gates. Y quien se le ponía enfrente, tipo mero, le destruía su empresa o la compraba, la bloqueaba, no podías contra él. Y en ese momento, mi amigo y yo encontramos este open source y él me hizo una pregunta que todavía me cuesta aceptar la respuesta que yo le di, ¿no? Yo le decía, va a ser bien difícil que tiren a Microsoft su tecnología. Y él decía, hay que ser radical, ¿no? Además somos porros del UNAM, ¿no? Entonces, vale la pena, ¿no? Aventarse el tiro. Yo le dije, y lo recuerdo así, les juro, muchachos, tengo esa imagen así casi para si abrieran tu cabeza y pusieran un recuerdo, como si fuera una foto así a color todavía, en dónde estábamos. Yo le pregunté, ¿crees que esto te va a dar de comer? Se lo juro, yo le tiré esa pregunta a mi amigo. Le dije, mira, esto suena bien aspiracionista. ¿Crees que esto te va a dar de comer? Ni siquiera éramos ingenieros, ¿eh? Era mi compañero de prepa y después fuimos ingenieros y luego fuimos maestros y luego ya no terminamos en el doctorado, pero bueno, ya era mucho arrastre, ¿no? Y yo. Pero en ese momento, cuando éramos bien chavos, yo le dije, ¿nos va a dar para comer esto? ¿Te va a dar para comer? Y así con sus ojos casi con lágrimas, así escurriendo, me dijo, prefiero pasar hambre que venderme a Microsoft. Y aún yo, así todo soberbio, le dije, está bien, muérete ya.
¿No? Yo me vendería al mejor postor mi talento. Obviamente era solo por molestarlo en ese momento, ¿no? Porque a veces somos como amigos así, de radicales y molestosos. Pero nos seguimos apoyando mucho y obviamente seguimos por esa línea. Hoy soporta la nube un tipo Linux, los servers 80% un tipo Linux. Y claro que te da para comer, ¿no? Pero cuando yo le pregunté si, ¿no? ¿Te va a dar para comer? ¿No? Y él me dijo así violentamente, prefiero morirme de hambre que venderme a Microsoft. Yo sí le dije, muérete de hambre, ¿no? Yo me vendería al mejor postor que pague mis servicios. ¿Por qué les cuento esto de si la han usado o no? Cuando tú instalas, y esto en Windows seguramente no te lo han preguntado mucho, cuando tú instalas un Linux, un Linux te dice, voy a instalar esto en el sistema raíz. Pero te dice, oye, voy a instalar esto en otra carpeta que se llama Home. Estos son tus datos de usuario. Esto, muchachos, debe quedar en una partición. No te lo da. Si tú le das automático, todo en la misma partición. Pum. Pero si lo haces como un buen administrador, el Home queda en otro lado. Tu raíz queda en otro lado. Y así lo puedes ir haciendo. Pero al menos esta es la primera que debes de cumplir. ¿Qué pasa? Si el sistema no funciona, se rompe, se vuela, lo que suceda, y tú tienes que instalar o incluso migrar a una versión más nueva del sistema operativo, así literal. Puedes agarrar la partición tal cual, de raíz, volarla, formatearla, poner la nueva partición, y cuando levantes Home, como si nada hubiera pasado. Hasta inicia con tu sesión, con tu mismo usuario, con tu mismo fondo de escritorio, todo, porque los datos no están en el mismo lugar. No está en la parte operativa, en los datos. Y puedes volar toda la estructura de tu Linux, le cargas el Home y arranca con tu usuario y con tu contraseña y con tu fondo de pantalla y con tus aplicaciones instaladas, no, porque como volaste está operativo, no va a jalar. Pero todo tu entorno está ahí, tus datos están ahí. Entonces, es común que los datos de operación no estén donde está el módulo de operación. ¿Ok? A mí me ha pasado muchas veces. De hecho, yo les he dicho, prueba de fuego, ¿no? Tómate un disco duro de Linux, quítalo de una máquina, ponlo en otra máquina con otro hardware y préndelo. No, profesor, préndelo. Va a arrancar. Toma un disco de Windows, ponlo en otra máquina. Seguro no levanta. No levanta. Así borres todos los drivers, borres todas las aplicaciones, intentes que se recupere, no levanta. Y Windows regularmente te mezcla en el mismo disco, en la misma partición, tus datos. Así que cuando se te vuela tu Windows, ¿qué crees que pierdes? Tus datos. ¿No les ha pasado? No me contesten. Se dice el pecado, no el pecador, y menos cuántas veces han pecado. Política. Política. No dejes en el sistema de operación los datos. Puede que el sistema termine fallando, pero no la información. ¿Estamos? Aquí en la web es exactamente lo mismo. Ahorita lo voy a poner en la misma carpeta. Ahorita. Pero correctamente tendríamos que sacar esta parte de artículos a otra carpeta. Incluso que no esté en partes PW, incluso en otra partición. ¿Estamos? Por si tengo que migrar, me llevo todos los datos en una partición o en un disco duro y la funcionalidad en otro sistema. ¿Ok? Incluso en otra partición. Entonces, para aquellos que dijeron solo lo mínimo necesario, son del área de cómputo. Podemos decirles que su Linux será mínimo necesario todos los días, ¿no? Desayuno, comida y cena seguramente estará ahí. Pero pues no, yo nunca traicionaré a mi Microsoft, está bien. No se preocupe. ¿Qué puedo hacer? Abrir archivos, cerrarlos, leerlos y escribirlos. Súper rápido. Todo lo que se puede manipular de un archivo. ¿Cómo abrimos un archivo? Muy sencillo. Tipo un C. Si hago un file open, estoy haciendo un apuntador a ese recurso.
tengo que decirle de qué manera voy a abrir el recurso. Lo puedo abrir a lectura, lectura, escritura, y aquí la parte de permisos que platicamos alguna vez empieza a tener sentido. ¿Ok? Por eso le dije, me lo voy a adelantar, aunque en realidad sé que tengo que usarlo. Porque a veces el archivo no se lee porque no tiene permisos. Y tienes que cambiarle permisos. ¿No? Tienes que jugar con permisos. Entonces, ya lo platicamos. Hay lectura y hay lectura-escritura. Tienes que dejar que el archivo esté así. No lo puedo hacer mágicamente desde PHP. Tiene que ser de tipo lectura-escritura o no te levanta esta parte. ¿Ok? Solo escritura. Si no existe, se crea. Y si ya existe, se borra. Abusados con el W. W más, que es lo muy comúnmente usado, se usa para leer, se usa para escribir. Si no existe, se crea al vuelo. Si ya existe, se borra su contenido. ¿Ok? Agregación. A. Se crea y al final como si fuera un acumulador. Y A más es lectura y escritura. Si no existe, se crea. Si ya existe, al final y es un acumulador. Al final. Ojo, file open devuelve solo un apuntador. ¿Cerrar archivo es común? Sí, y debes de cerrarlo para que se fijen los cambios. ¿De acuerdo? Si no, se va a hacer justo al terminar el script, pero no te arriesgues. Si ya no usas un archivo y guardaste, es sencillo, solo hay que cerrar. Y una vez que has tenido un archivo abierto, pues es un lienzo que puede recorrer como una cinta, como te enseñaron con una máquina de procesamiento, ¿no? Una cinta completa, inicio, fin, una sola dimensión. Ese es un apuntador. Con chart te traes un carácter uno por uno y si haces un while para recorrer todo, pues te traes todos los caracteres. ¿No es tan práctico? No. Puedes traerte conjunto de caracteres, fread te trae justamente cuántos vas a leer de inicio a fin. Y ojo, aquí hay un delimitador que se llama cambio de línea. Súper importante. Abusaros cómo es el cambio de línea, que creo que ya se han dado cuenta que hacer un archivo de texto en Write, ¿no? Los saltos de línea no son el mismo token que si lo pones en un editor de texto plano tipo Visual Studio. ¿De acuerdo? El salto de línea es un carácter que se pone, que se agrega siempre al final de una línea y se nota, es evidente. ¿Ok? La codificación puede ser que los saltos de línea no aparezcan, sobre todo en los sistemas tipo Windows, abusados con este cambio de línea. ¿Qué usamos mejor? Usamos el feo F, ¿no? Porque siempre es mejor ser feo, ¿no? Es cierto, profe. Ah, bueno. Eso me han contado. Porque puedes recorrer todo el archivo de inicio a fin, pero si quieres trabajarlo de una manera un poco más práctica, le hacemos un file. Y un file te trae un arreglo de todo lo que hay en un archivo y el delimitador es un salto de línea. ¿Ok? Entonces, puedes traerte un arreglo unidimensional con file, porque file trae una línea, un elemento, una línea, un elemento, una línea, un elemento. Toma aquí mucho sentido las cosas que llamamos separados por coma. ¿Han usado archivos separados por comas, muchachos? Dato, 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 coma, 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 coma. Cuando acabas el conjunto de datos le das Enter y en la siguiente línea el siguiente conjunto de datos. ¿Ok? File nos va a servir justamente para hacer archivos separados por comas a la lectura y a la escritura. Porque cuando yo tenga que guardar, tengo que barrer por un token. Es un token común la coma. ¿El punto y coma es un token común? ¿Qué opinan, muchachos? Aquí no. Porque cada sentencia PHP termina con punto y coma. No se ve muy bien, ¿no? Pros con dos puntos. Tampoco es una buena idea. ¿Ok? Pudiera ser, pero no es común. Separados por comas se ven bien y pudieras usar cualquier otro delimitador. Así que vamos a ocupar file para leer archivos.
Y puede ser este read file también, aunque en realidad el read file solamente se escupe en pantalla. ¿Ok? Lo que tomes los vas a pintar. Prueben de leer archivos, porfa. Yo hice una que se llama prueba.txt, le pasé varios atributos de cómo se va a manejar y lo hemos barrido. Después vamos a escribir, pero primero vamos a leer. ¿Qué necesito entonces? Aquí, en favoritos, yo voy a hacer una estructura. Voy a decir que voy a arrancar con el título del artículo, luego le voy a poner la fecha, luego le voy a poner los ingredientes, luego le voy a poner el procedimiento y por último le voy a poner el autor. Esa va a ser mi estructura. Y así voy a venir a leer este archivo. Lo voy a abrir, lo voy a meter en un arreglo y luego le voy a pasar un separador de toques para que me dé todos los datos ordenados. ¿Ok? 3, por favor, 3 ladrillos en texto plano, sin HTML. El HTML se lo vamos a poner nosotros. ¿Ok? Le voy a decir, si es el título, métele un H4. Por eso va a estar en la parte del programa. Debo determinar qué parte de esta cosa es el título. ¿Ok? Luego, lista de ingredientes. Bueno, pues pasa como una lista, ¿no? Separados por coma. ¿Qué valor serán separados por lista? Bueno, pues tendré que pasárselo aquí. Y en PHP ya le construiré cómo se crea cada uno de los elementos. ¿Ok? Aquí puros textos, puro texto, puro texto. En ese sentido, yo lo voy a armar así. Título, mis listas de, bueno, mi fecha, mi lista de ingredientes, mi procedimiento y por último mi autor. ¿Ok? Entonces vamos a usar otras estructuras, nada más cuando estamos armando aquí. Y podemos hacer uso de los separados por comas, cuando tengamos, por ejemplo, varios ingredientes. ¿Ok? Tendremos un delimitador. ¿Las comas sirven bien? Sí. Pausados nada más, les digo, punto y coma no es muy común. Y algún otro que sí pudieran pensar que sirve mucho, que es que el delimitador es un pipe. ¿Ok? Que es una barrita que aparece ahí como separador vertical. Problema del pipe, cuando haces un script en shell, el pipe es necesario. Entonces a veces no pasa muy bien cuando usamos PHP de comandos porque el pipe está incluido en las cadenas, entonces no nos va bien en los scripts, ¿no? Hay que pedir, pero la barrita así para que me vea bonito como una tabla. El pipe no es bonito como delimitador tampoco. ¿Va? Entonces, pongo aquí, redacten 3, a puro texto, ¿vale? 3 cosas que ustedes sepan hacer. En la cocina, ¿no? O sea, yo sé jugar videojuegos. No, en la cocina. Sepan cocinar. ¿Vale? Será la última parte del artículo. Esto no es de la práctica ya. ¿Ok? Leer archivos y guardar cosas de los archivos es de la siguiente parte de la práctica. Porque arrancaremos con PHP, archivos, archivos sin estructura y luego archivos estructurados XML. Y ahí cierra la práctica. ¿Ok? En guardar mi archivo de mi receta que yo estoy creando con XML. O traerlo de un XML, pero primero sin la rudeza. Primero con un gusto que es bonito. Luego ya vamos por la rudeza XML. ¿Vamos? Vamos aquí, tienen mucho que leer. Tengan un buen fin de semana largo, porque yo los veo hasta el siguiente lunes. Se les vaya bien a sus equipos en las finales. Sí. Bye, muchachos.